estaba esperando. ¿No te encuentras muy bien? Ah, ¿qué sucede? Ah, bueno, sí. Ha sido un fin de año muy estresante, ¿verdad? Entiendo. ¿Qué tal si te ayudo? ¿Te gustaría? Podría mimarte y hacerte sentir mejor. ¿Te parece? Genial. Primero te daré algo dulce para comer. Me encantan estos dulces y son de la suerte. Ten, puedes tomar los que quieras. Eso, elígelos. Bien. Si quieres más, solo déjame saber, ¿sí? Son todos para ti, hermoso. Bien. Tengo mis cositas preparadas acá, ya que te estaba esperando. En realidad no sabía que habías tenido un día tan complicado. Pero no te preocupes que lo arreglamos enseguida. Primero, ¿con qué deberíamos partir? Ya sé. Limpiamos tu carita. Bien. Tengo aquí uno de mis limpiadores favoritos porque es muy suave con la piel. No te irritará ni nada por el estilo. Y acá tengo mi algodoncito ecológico. No te preocupes. Fin de año suele ser difícil, ¿sabes? Tenemos mucho trabajo. Solemos evaluar nuestras decisiones, lo que hicimos durante el año. Pero no es bueno compararse con los demás o pensar que hicimos demasiado poco. Por supuesto, siempre es bueno mejorar el siguiente año, pero lo que hiciste este año fue más que suficiente. Debes sentirte orgulloso y no te compares con los demás, ¿bien? Tú vas por tu propio camino, con tus propios problemas. Así que vas bien, te lo prometo. Ahora, déjame ayudar a limpiar esa carita. Mírame aquí, hermosa. Y voy a partir. Limpiando este lado primero. Qué linda carita. Creo que también voy a limpiar estas lindas orejitas. Acá también al otro lado. Y cerca de la orejita. Te vas a relajar tanto que te vas a olvidar de todas tus preocupaciones. Esto será algo así como resetearte para el año que viene. Aunque vamos a dejar las buenas cosas que ocurrieron. Todo lo bueno que sucedió este año deberías tenerlo presente siempre. Apuesto a que hubo cosas buenas también, ¿no? Bien, creo que las estás recordando. Cierra tus ojos un momento. Voy a limpiar suavecito aquí. Ojito izquierdo.
sabías? Mm, no, créeme, eres preciosa. No digas eso de ti. Listo, entonces, ahora, un poquito de hidratación en la carita, no nos hará daño, ¿verdad? Voy a batir muy bien esto. Oh, esto es de Frutia. Huele a duraznito. Y hace muy bien para la piel. Es un tónico hidratante. Muy rico. Si en cualquier momento te da sueño, descansa. Cierra los ojos y duerme. Ha sido un día largo y difícil para ti. Ahora cierra tus ojitos. Muy bien. Voy a poner un poco. Aquí. En la carita. En los costados. Perfecto, abre los ojos. Bien. Se ve mucho más hidratada, mucho más luminosa. Así que voy a ayudar a que se absorba esto con pequeños golpecitos acá. Con cuidado. Muy suavecito eso. Esto es como un masajito. Masaje facial, ¿no? Tu nariz, tus mejillas, en los costados, en la frente, la barbilla, un poco el cuello, no hay que olvidarlo, ¿no? Nariz. Y bajo los ojos. Las cejas. Y en toda tu carita. Maravilloso. Qué lindo. Bien. Entonces, ya que tu carita está hidratada, voy a limpiar tus oídos, ¿te parece? Vamos a darle un descanso a esa hermosa carita antes de hacer un rico masaje también. Pero primero vamos a limpiar las orejitas. Luego también te podría dar el masaje facial y de orejas, ¿te parece? Genial. Entonces, un cotonete. Y voy a limpiar por acá primero. Con mucho cuidado. Eso es. Tu orejita está bastante limpia. Pero esto te relajará también, así que déjame limpiar solo un poco.
Y ahora la otra orejita. Vamos. Así se me cae. Para acá. Solo relájate. Eso. Cuidado en esta linda orejita. Eso. Ok. Listo. Orejitas limpias y relucientes. Y voy a darte entonces un rico masaje de rostro y orejitas. Y tengo algo especial aquí para ti. Se llama brindis de champán. Es una cremita maravillosa. Muy rica. Y huele delicioso. Mira. Huele muy dulce. Muy elegante. Como fin de año. Entonces vamos a poner un poco que sea suficiente para tu carita. Ok. Y acá. De verdad huele muy muy bien. Absorbe rápidamente en la piel, así que no voy a insistir demasiado. Además, quiero probar unos masajeadores contigo. Eso. En la frente, las mejillas. Y aquí al costado también, en la mandíbula, para relajarte, para remover toda esa tensión que tienes. Al otro lado también, sobre todo en la mandíbula. Bajo los ojitos, cejas, a la barbilla. Eso es, relájate. Y un poco más para tus lindas orejitas. Solo un poco para que no queden pegajosos. Ok,
orejita derecha. Eso. Se siente bien, ¿verdad? Te ves mucho más relajado. Descansa y deja todo en mis manos, ¿sí? Eso es. Orejita derecha. Y orejita izquierda. Acá. Te sientes mejor, ¿verdad? Me alegro mucho. Las cosas pueden ponerse muy difíciles a fin de año, pero te prometo que pasará. Todo está bien. Todo está bien, hermoso. Todo está bien, hermosa. Las cosas mejoran. Y sé que el siguiente año va a ser maravilloso para ti. Todo mejorará. Todo irá bien. Ok, casi listo. Un poquito más. Solo un poco más y listo. Esta linda orejita. Listo. Muy bien. Tengo una sorpresa aquí para ti. ¡Chan! Masajeadores de agua para darte un extra de relajación en tu carita. Así que, si estás listo. Perfecto. Aquí. Vamos a masajear solo un poquito. Por toda la carita. Para que te relajes aún más. Eso. Al costado. Cerca de la mejilla. Toda la carita. Cierra los ojos un momento. Voy a poner esto encima con cuidado. Para que tus ojitos hermosos se desinflamen.
Cierra los ojos de nuevo. Eso es. Bien, ábrelas. Se siente bien, ¿verdad? Perfecto, hermosa. Ahora, las dos últimas cositas de atención personal que haremos será un poquito de bálsamo de labios. Siempre es importante antes de dormir. Hay que hidratar toda la carita. Sonríe. ¡Qué hermosa sonrisa! Voy a poner aquí entonces. Solo un poco. Labio de arriba. Labio de abajo. Bien. Y voy a cepillar tu pelito. Este cepillo me gusta mucho porque es suave. Este es mi color favorito. Como todo aquí. Suena muy bien también, ¿verdad? Sí, cierto. Bien. Acá. Cepillemos al costado. Desarmando tu pelito para que duermas bien. Además, tengo una pequeña sorpresa para el final. ¿Estás ansioso? Espero que te guste. Es algo que me gusta hacer por ti. Eso. En la parte de atrás de la cabecita también. Muy bien. Coronilla. Listo. Terminamos. Y mi sorpresa final para ti es... ¡Chan! Un cuento. Este es el último cuento con alma que vamos a leer este año. Así que más vale que sea algo especial, ¿no? Como sabes, me gusta que sean al azar, pero quizás deberíamos elegirlo esta vez. Hay algunos que ya hemos leído también, así que podría ser este, El bigote del tigre. No recuerdo en qué año nuevo chino estaremos, el 2024, pero vamos a ir con este cuentito. El bigote del tigre. Una mujer joven llamada Jun-ok fue un día a la casa de un ermitaño de la montaña en busca de ayuda. El ermitaño era un sabio de gran renombre, hacedor de ensalmos y pociones mágicas. Cuando Jun-ok entró en su casa,
El ermitaño, sin levantar los ojos de la chimenea que estaba mirando, dijo: ¿Por qué viniste? Junok respondió: Oh, sabio famoso, estoy desesperada. Hazme una poción. Sí, sí, hazme una poción. Todos necesitan pociones. ¿Podemos curar un mundo enfermo con una poción? Maestro, insistió Junok, si no me ayudas, estaré verdaderamente perdida. Bueno, ¿cuál es tu problema?, dijo el ermitaño, resignado por fin a escucharla. Se trata de mi marido, comenzó Junok. Tengo un gran amor por él. Durante los últimos 3 años he estado peleando en la guerra. Ahora que ha vuelto, casi no me habla, a mí ni a nadie. Si yo hablo, no parece oír. Cuando habla, lo hace con aspereza. Si le sirvo comida que no le gusta, le da un manotazo y se va enojado de la habitación. A veces, cuando debería estar trabajando en el campo de arroz, lo veo sentado ociosamente en la cima de la montaña, mirando hacia el mar. Si así ocurre a veces cuando los jóvenes vuelven a su casa después de la guerra, dijo el ermitaño. Prosigue. No hay nada más que decir, ilustrado. Quiero una poción para darle a mi marido. Así se vuelve cariñoso y amable como era antes. ¡Ja! Tan simple, ¿no?, replicó el ermitaño. Una poción. Muy bien. Vuelve en 3 días y te diré qué nos hará falta para esa poción. 3 días más tarde, Junok volvió a la casa del sabio de la montaña. Lo he pensado, le dijo. Puedo hacer tu poción, pero el ingrediente principal es el bigote de un tigre vivo. Tráeme su bigote y te daré lo que necesitas. ¿El bigote de un tigre vivo?, exclamó Junok. ¿Cómo haré para conseguirlo? Si esa poción es tan importante, obtendrás éxito, dijo el ermitaño. Y apartó la cabeza sin más deseos de hablar. Junok se marchó a su casa. Pensó mucho en cómo conseguiría el bigote del tigre, hasta que una noche, cuando su marido estaba dormido, salió de su casa con un bol de arroz y salsa de carne en la mano. Fue al lugar de la montaña donde sabía que vivía el tigre. Manteniéndose alejada de su cueva, extendió el bol de comida, llamando al tigre para que viniera a comer. El tigre no vino. A la noche siguiente, Junok volvió a la montaña, esta vez un poco más cerca de la cueva. De nuevo ofreció al tigre un bol de comida. Todas las noches Junok fue a la montaña, acercándose cada vez más a la cueva, unos pasos más que la noche anterior. Poco a poco, el tigre se acostumbró a verla allí. Una noche, Junok se acercó a pocos pasos de la cueva del tigre. Esta vez el animal dio unos pasos hacia ella y se detuvo. Los dos quedaron mirándose bajo la luna. Lo mismo ocurrió la noche siguiente. Y esta vez estaban tan cerca que Junok pudo hablar al tigre con una voz suave y tranquilizadora. La noche siguiente, después de mirar con cuidado los ojos de Junok, el tigre comió los alimentos que ella le ofrecía. Después de eso, cuando Junok iba por las noches, encontraba al tigre esperándola en el camino. Cuando el tigre había comido, Junok podía acariciarle suavemente la cabeza con su mano. Casi 6 meses habían pasado desde la noche de su primera visita. Al final, una noche, después de acariciar la cabeza del animal, Junok dijo: «Oh, tigre, animal generoso, es preciso que tenga uno de tus bigotes, no te enojes conmigo», y le arrancó uno de los bigotes. El tigre no se enojó, como ella temía. Junok bajó por el camino, no caminando sino corriendo, con el bigote aferrado fuertemente en la mano. A la mañana siguiente, cuando el sol asomaba desde el mar, ya estaba en la casa del ermitaño de la montaña. «Oh, famoso», gritó, «lo tengo el bigote del tigre. Ahora puedes hacer la poción que me prometiste para que mi marido vuelva a ser cariñoso y amable». El ermitaño tomó el bigote y lo examinó. Satisfecho,
pues realmente era de tigre. Se inclinó hacia adelante y lo dejó caer en el fuego que ardía en su chimenea. ¡Oh, señor! Gritó la joven mujer angustiada. ¿Qué hiciste con el bigote? Dime cómo lo conseguiste, dijo el ermitaño. Bueno, fui a la montaña todas las noches con un bol de comida. Al principio me mantuve lejos y me fui acercando poco cada vez, ganando la confianza del tigre. Le hablé con voz cariñosa y tranquilizadora para hacerle entender que solo deseaba su bien. Fui paciente. Todas las noches le llevaba comida, sabiendo que no comería. Pero no cedí. Fui una y otra vez. Nunca le hablé con aspereza. Nunca le hice reproches. Y por fin, una noche dio unos pasos hacia mí. Llegó un momento en que me esperaba en el camino y comía del bol que yo llevaba en las manos. Le acariciaba la cabeza y él hacía sonidos de alegría con la garganta. Solo después de eso le saqué el bigote. Sí, sí, dijo el ermitaño. Tomaste al tigre y te ganaste su confianza y su amor. Pero tú arrojaste el bigote al fuego, exclamó Junok llorando. Todo fue para nada. No, no me parece que todo haya sido para nada, repuso el ermitaño. Ya no hace falta el bigote. Junok, déjame que te pregunte algo. ¿Es acaso un hombre más cruel que un tigre? Responde menos al cariño y la comprensión. Si puedes ganar con cariño y paciencia el amor y la confianza de un animal salvaje y sediento de sangre, sin duda puedes hacer lo mismo con tu marido. Al oír esto, Junok permaneció muda unos momentos. Luego avanzó por el camino reflexionando sobre la verdad que había aprendido en casa del ermitaño en la montaña. Bien. Veo que tus ojitos se cierran, así que creo que es hora de dormir, hermoso. Descansa bien. Todo estará bien. Todo va a estar muy bien. El siguiente año será maravilloso para ti. Siempre puedes contar conmigo, ¿ok? Puedes volver aquí cuando lo necesites. Así que ahora descansa. Nos vemos. Bye bye. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.